kiosco. Bueno, pues hay muchos temas de qué hablar. Entre otros, está avanzando ya que la Guardia Nacional quede bajo el paraguas de la Secretaría de la Defensa Nacional, que tenga este mando militar. ¿Por qué razón? Porque pues López Obrador tiene mucha experiencia y le ha tocado ver cómo se corrompen los cuerpos policíacos. Y además tiene memoria, sabe perfectamente lo que pasó con Genaro García Luna. Cuando operaba esta Policía Federal no tenían cuarteles, muy pocos elementos operativos, llegaban a hoteles que luego los hoteleros se quejaban de que ni siquiera pagaban la cuenta. Había una serie de problemáticas estructurales en esa Policía Federal. No se diga el tema central, que García Luna y compañía, como Cárdenas Palomino, estaban pactando directamente con cárteles como el de Sinaloa. Entonces, ya se mandó esta iniciativa de reforma constitucional para que quede garantizada esta Guardia Nacional como una corporación estricta, con disciplina, con alcance, con apoyo también del propio ejército, y ya avanzó en la Cámara de Diputados de acuerdo a la votación que se refleja en varios medios, 362 votos a favor en esta Cámara de Diputados, de los partidarios de Morena, también del PT y del Verde. Y bueno, pues en ese sentido el presidente dice, qué bueno que hemos podido ya avanzar en esto. Todavía falta el Senado y también las entidades. Que todo este esfuerzo no se eche por la borda con el paso del tiempo, que esto no se destruya, que no vuelva a suceder lo que ya se padeció con la Policía Federal, que se inició con Zedillo y llegó a manejarla García Luna y se corrompió. En su mejor momento llegó a tener 40,000 elementos, pero no profesionales, no disciplinados, muchos administrativos, más que operativos. En ese tiempo calculo que habían 20,000 elementos para todo el país. Durante todo el tiempo que estuvo la Policía Federal, no hicieron cuarteles, instalaciones. Iban los policías federales a misiones y tenían que acampar a la intemperie o en hoteles. Y lo peor, que se vincularon a la delincuencia. Ahora en el juicio a García Luna, bueno, ahí se quedó un poco pasmada la imagen, pero también decía el propio presidente Andrés Manuel López Obrador que en el caso del juicio a Genaro García Luna se tomaron en cuenta 10 años en el ejercicio de sus funciones, no solo cuando fue secretario de Seguridad, sino también desde los tiempos de Vicente Fox. E incluso nos podríamos ir más atrás en el caso de Genaro García Luna. Es el que rescató al segundo tirador que participó en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio. Para algunos les parece poca cosa. Dicen, no, ¿cómo es posible que anden diciendo eso? No tiene sentido. García Luna siempre fue un hombre confiable, un gran policía. O sea, hay quienes sí lo siguen defendiendo. Pero imagínense la carrera delincuencial de García Luna de la mano del Estado mexicano. Porque siempre tuvo cabida en este tipo de corporaciones, en el CISEN, en la Agencia Federal de Investigación. Después tuvo el control de la Policía Federal, gracias a que Felipe Calderón estableció un acuerdo previo. O sea, es muy claro que García Luna ayudó a Calderón también durante los tiempos del fraude electoral.
López Obrador presume este gran esfuerzo de Estado que implica hoy la Guardia Nacional. Son ya unos 130,000 elementos. Hay cuarteles en todos los municipios. Hay una disciplina militar que sin duda tiene la Guardia Nacional. Están bien armados los elementos y además la población los ha recibido bien. ¿Y por qué los recibe bien? Porque sabe la población que son mucho menos corrompibles que la policía municipal, que la policía estatal, y este es parte del proceso. Imagínense, la Guardia Nacional ya tiene 130,000 elementos. Se han construido cerca de 500 cuarteles, instalaciones. Todos esos elementos han pasado por una formación. Hay disciplina. Han estado los integrantes de la Guardia Nacional bajo el mando de oficiales de la Secretaría de la Defensa. No hemos tenido problemas de abusos de autoridad, de violación de derechos humanos, de masacres cometidas por la Guardia Nacional. La gente aprueba el desempeño de la Guardia Nacional. Y no son palabras al aire, porque el INEGI, que es un organismo autónomo, salió a las calles, a las comunidades, a preguntarle a la gente cuál es su percepción de confianza sobre estas instituciones, sobre estas corporaciones. Lo hemos comentado, en primer lugar, el Ejército, en segundo, la Marina, y de pronto hay cierta variación, ¿no? De pronto está más arriba la Marina, de pronto la Sedena, pero están muy altas en aprobación estas instituciones. En tercer lugar, aparece la Guardia Nacional. Y ya sabemos que al final están los ministerios públicos, los policías de tránsito. Interesante porque el presidente dice, bueno, es que a veces se pensaba, sobre todo esa era la idea neoliberal, de estigmatizar abajo, ¿no? Se pensaba que el problema estaba en el mordelón de tránsito. Dice, no, también hay muchos mordelones machuchones. La última encuesta del INEGI, creo que la dieron a conocer ayer, sobre la opinión que tiene el pueblo de las autoridades de seguridad. Porque una cosa es lo que opinan los de la llamada clase política, o los de la sociedad civil, y otra cosa es lo que opina la mayoría de los mexicanos. Percepción social sobre el desempeño de autoridades. Esta es la que dieron a conocer ayer o antier. Ahí es percepción, Pepe. Ya se nos quedó eso de que los mordelones son los de tránsito. Pues no, los mordelones son los machuchones. Lo que pasa es que nos habían lavado el cerebro. Este es confianza, mira. Pues sí, la verdad es que algunos machuchones, algunos políticos del viejo régimen se aventaban unos mordiscos, ¿no? Se llevaban prácticamente todo el pastel con todo y velitas, no dejaban nada. Bueno, hay que destacar que a propósito de este régimen de corrupción, López Obrador critica que a Genaro García Luna en su momento pues no se le incomodaba ni con el pétalo de una pregunta medianamente complicada. Por ejemplo, dice, estuve viendo una entrevista que le hizo Ciro Gómez Leiva ya cuando había dejado de ser secretario de Seguridad, ya cuando empezaban algunas acusaciones, y García Luna le comentaba que vivía en Estados Unidos. Nunca le preguntó Ciro Gómez Leiva, oye, ¿cómo le hiciste para tener tanto dinero, departamentos aquí y allá? ¿Quién pompó? Nada de eso. No se le incomodaba a García Luna. Y es que hay que reconocer que había una red de complicidades entre García Luna y algunos comunicadores. No solo era el hecho de que los llevaba a su búnker para que se impresionaran y le aplaudieran, sino el tema de los contratos que entregaba directamente a comunicadores y a sus jefes.
a los dueños de los medios de comunicación. Vi una entrevista que le hizo Ciro, ahora salió en la red, cuando estaba dejando la secretaría, y sale una primera acusación en contra de él y Ciro lo entrevista, pero con mucho respeto y cuidado, le da todo el tiempo, y Ciro lo apoya en sus dichos. Sí, claro, dice, yo he estado contigo, ahí me enteré, dice, como en en 4 ocasiones, dice, 2 en no sé dónde y 2 allá en tu oficina, en el búnker, tomamos café y todo. Esto antes de que lo detuvieran. Es que le dice, bueno, ¿y qué haces aquí, en México? No, pues es que como es día feriado en Estados Unidos, vine aquí. O sea que ya vivía allá y todo, ninguna pregunta, oye, ¿y dónde vives? ¿Y por qué te fuiste a vivir allá? ¿Y cómo le haces, pues? Porque no es cualquier cosa, ¿no? Tener departamentos allá y ahora sí que ¿quién pompó? Pero nada de preguntas sobre eso, todo normal. Se pueden ir a vivir a Miami o a Madrid, que está de moda, y no pasa nada. Mientras tanto, pues destacar que sigue el golpeteo en contra del presidente López Obrador, un golpeteo mediático que se ha intensificado bajo esta narrativa de que supuestamente hay una relación de la 4T con el crimen organizado y particularmente del presidente. Esto no se sostiene, no hay ninguna prueba, pero intensifican. Y luego critican que el presidente esté manifestando que Estados Unidos no está asumiendo su corresponsabilidad en el tema de cómo resolver el asunto de la violencia. Por ejemplo, Reforma se va con todo en contra de López Obrador y ya sabemos que se toma Reforma como punto de referencia para la narrativa conservadora, ¿no? Culpa AMLO a Estados Unidos por la narcoviolencia. Pues, señores de Reforma, es muy claro que Estados Unidos sí tiene una corresponsabilidad porque allá se la consumen, allá tienen el principal mercado, distribuyen la droga y los muertos los estamos poniendo nosotros. Y luego van y pactan ellos con ciertos delincuentes para que secuestren a otros, se genera un baño de sangre. Sí hay una responsabilidad de Estados Unidos, aunque no la quieran ver, aunque les moleste, aunque tengan el síndrome del conquistado de no se vayan a enojar en Estados Unidos, no nos vaya un día a llegar Trump o alguien más a conquistar de nuevo. No, por favor. Entonces, lo que sí está muy evidenciado es que están desesperados, han perdido elecciones los conservadores, han perdido la brújula y personajes como Anabel Hernández sin sustento siguen teniendo cabida en los medios tradicionales, ahora entrevistada por Adela Micha, diciendo que supuestamente López Obrador tiene una relación con el cártel de Sinaloa. A ver, vamos a ver parte de lo que dice Anabel. Esto ya se terminó. El Mayo nos hace falta, lo extrañamos, señor Mayo, ¿no? Yo no sé realmente qué tipo de mensaje un poco extraño, bizarro está mandando López Obrador, pero evidentemente él quiere quemar, a él le conviene tener la situación tirante. ¿Por qué? Porque entre más tirante sea la situación, si un día le abre el gobierno de Estados Unidos una indagatoria y le gira orden de aprehensión, López Obrador siempre tendrá el argumento político de hacerse el mártir, como es su costumbre. Entonces me parece que por eso le conviene tener esta situación tirante, como ir preparando a la gente
no me quieren bien. O sea, espérense cualquier cosa. Prácticamente está diciendo a sus adeptos, espérense cualquier cosa porque los gringos no me quieren bien. ¿Por qué? Porque ella sabe lo que se viene. Él sabe en dónde está metido, sabe que está metido ahora sí con pies y manos dentro del cártel de Sinaloa, sabe que hay muchos testigos que han hablado sobre eso. Yo creo que le está pensando en estrategia política de cómo lidiar con... Es el mundo al revés. Ahora Anabel Hernández diciendo que supuestamente López Obrador tiene metidos los pies y manos en el cártel de Sinaloa, siendo que esto es, si habláramos de Felipe Calderón. Es claro que tenía una vinculación, cuando menos a través de su secretario de Seguridad. En el caso de López Obrador no hay ninguna prueba, no se enriqueció, no se está llevando millonadas, no ha protegido absolutamente a nadie. Cambió la política por una de atender las causas. Y además también ha habido operativos en contra de la delincuencia. Si él estuviera en el cártel de Sinaloa, López Obrador, pues Ovidio Guzmán no habría sido aprendido y llevado a los Estados Unidos. Pero no tienen pruebas y Anabel Hernández sigue con esta narrativa y hay algunos que le aplauden, ¿no? Pero la mayoría de la gente está muy consciente del cambio de gran calado que tiene esta transformación. Por eso López Obrador tiene un 70 o hasta 80% de aprobación de acuerdo a diversas encuestas. Y por cierto, a propósito de este debate sobre la militarización, las implicaciones, López Obrador también es muy hábil, muy inteligente para plantear lo siguiente. Dice, depende del comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Ahora será de la comandanta. El hecho de que se dé la orden de no reprimir, que las Fuerzas Armadas estén en función de la gente, son pueblo uniformado y también refiere que en el caso específico de la Guardia Nacional es muy importante que se le pregunte incluso a los gobernadores de oposición, a los gobernadores de Jalisco, de Nuevo León, que han utilizado a la Guardia Nacional, que han buscado ayuda, también los de otras entidades como Guanajuato, de las fuerzas militares, de los marinos. Dice, pregúntenles a ellos. Es un contrasentido que alguien de Movimiento Ciudadano o del PRI o del PAN vote en contra de la Guardia Nacional, siendo que los gobernadores piden la ayuda, porque los legisladores de esos partidos dicen que supuestamente se militariza, pero están pidiendo la ayuda de esas fuerzas porque saben los gobernadores que las policías municipales y estatales están corrompidas. Por ejemplo, ¿cómo va a votar un legislador de Guanajuato en contra de que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa? O un legislador de Jalisco, o un legislador de Nuevo León. Sí, hay más guardias nacionales en esos estados y ahí están ayudando que policías estatales y que policías municipales, y que además la mayoría de los policías municipales, no todos desde luego, pero en muchos municipios están vinculados con la delincuencia. O sea, y solo por cuestiones politiqueras van a decir, no voto por eso. Por eso yo creo que muchos legisladores, independientemente de las diferencias políticas o ideológicas, van a actuar de manera consecuente. Y cuando se dejan de un lado las diferencias políticas se puede lograr muchas cosas. Este es el ejemplo reciente, se aprobó por unanimidad, es decir, no hubo votos en contra, se aprobó esta reforma para garantizar la autonomía y los derechos de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Sí hubo algún tipo de debate, sobre todo ya en lo particular, pero en lo general ya avanzó igualmente en la Cámara de Diputados, tendrá que pasar al Senado. Ahora el siguiente reto, a partir de que se modifique la Constitución en donde se establezca claramente cuáles son los derechos de los pueblos originarios y cómo se debe respetar la autonomía. Bueno, a partir del texto constitucional, ya el siguiente reto, así lo plantea el presidente, es que se aplique
y que haya pues esta posibilidad de que cambie también la calidad de vida de estos pueblos que han sido históricamente marginados del desarrollo de nuestro país. Si no se aplica, se convierte en letra muerta lo que está en la Constitución. Ahora lo que hay que procurar es de que se respete lo que establece la Constitución, por ejemplo, que cuando se vaya a hacer una obra se consulte a las comunidades, que los pueblos indígenas puedan recibir recursos de manera directa para sus obras. Yo creo que va a traducirse en la lengua indígena, en todas las lenguas, para que se conozca la reforma. Eso es lo mejor. Y que además se transmita en todas las radios comunitarias.